Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Parda, Edgarita, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, aquí pensando, ayer avanzar, no avanzamos mucho en el caso del doble soplo no de los detectives. Pimiento, bueno, un poquito sí. Me ha pillado en frío así cuando me ha preguntado Mara Torres. Bueno, ¿y qué tenemos de novedades sobre el caso? Yo creo que la básica es una pregunta que se hizo sobre si está basado en un hecho real, al menos si los guionistas han tirado del hilo de un hecho real, si esto es... Preguntaron, bueno, ahora me parece que lo vamos a oír en el resumen, si el hecho es actual, y dije que no, ¿no? Sí. No. Sí es actual y dije que no. Yo creo, a no ser que ahora me tenga que desdecir después de escuchar el resumen, que esa es la principal aportación de la investigación. Hombre, todo sirve, pero que ese es el principal avance que hicimos sobre el doble soplo. Benítez había recibido el soplo de que una competición de ajedrez, ya sabemos, estaba siendo amañada y que el ganador, como además del premio económico optaba a tener la oportunidad de iniciar una serie de encuentros de exhibición por todo el mundo, Benítez también, en ese fervor patriótico, ya no solo como investigador, cree que eso hay que pararlo. Y cuando sabe la trampa que está haciendo el ajedrecista y la gente que le apoya, piensa que lanzando otro soplo será la única forma de detenerlo. A ver, Edu Martínez, a través del correo electrónico, dice: yo creo que la solución al caso está inspirada en las partidas que jugó... Bueno, vamos a escuchar primero el resumen que os cuento. En el capítulo anterior... Está basado en la actualidad. No. Utilizó un teléfono móvil. No. Tenía una aplicación en el móvil, entonces con esa aplicación hacía las siguientes jugadas. No tiene que ver con eso. Que si la trampa está en los movimientos de las piezas. Los movimientos son reglamentarios. La trampa está en la silla donde está sentado. En la silla. De todo lo que se ha preguntado, es lo más cercano. ¿Lleva un pinganillo a alguien? Un pinganillo no lleva, no. ¿Esto está reflejado en algún libro de Pérez Reverte? No ha sido esa nuestra fuente, desde luego. ¿El tablero no está imantado ni nada así? No, ¿verdad? tampoco está imantado. ¿El soplo de Benítez tiene que ver con la edad? Pregunta José Julio a través de YouTube. No tiene que ver con la edad. Pregunta Juan, concretamente, ¿el segundo soplo tiene que ver con el incumplimiento de una norma de ajedrez? Por ejemplo, la vestimenta. No. El campeonato se jugaba a través de internet. No. Cuando movía las fichas, las movía a través de su capacidad intelectual a la hora de mover o por otras circunstancias. Era a través de su capacidad intelectual. La forma de intervenir de su equipo para hacer trampas afectaba al contrincante de él. Es decir, que intentaban anular la capacidad que tuviera el contrincante. Sí, que si le echaban droga en el colacao. No le echaban ningún tipo de droga en el colacao al contrincante. ¿Tiene que ver con la posición en la que está sentado? Hombre, yo no lo definiría así. No definiría que tuviera que ver con la posición en la que estaba sentado. Sin embargo, una de las preguntas que había hecho aquí Morelos sobre si tenía que ver con la silla, recuerdo que, y ahora hemos oído que dije que no sí. No es ahí donde está la clave, pero que nos vamos acercando. Con eso y con no pinganillo, no es actual. Uy, yo tengo por ahí algo rondando ya. Vale. Juan en YouTube dice: si Benítez le da el soplo, yo recuerdo que también ayer subrayé que es mucho mejor centrarse en el primer soplo, que es lo que descubrirá la trampa. Soplo a soplo. Soplo a soplo, partido a partido, soplo a soplo. No, pero sobre todo porque del segundo soplo, si no sabemos cómo se está llevando a cabo la trampa, va a ser muy difícil que lleguemos al segundo soplo. Pero bueno, por si acaso. ¿Benítez da el soplo a una persona del equipo que no es el jugador? No. Miguel, en Twitter también ayer, ¿se jugaba con un tablero electrónico? No. Por simplificarlo diré que no. ¿El primer soplo tiene que ver con una fobia del contrincante? El primer soplo, recuerdo, eso lo pregunta Juan en YouTube, el primer soplo tiene que ver con la trampa. No tiene que ver con una fobia, filia del contrincante.
Puede ser Dep, perrovisor. @perrovisor. Mira. En Twitter, sí. Perrovisor dice, ¿puede ser que la trampa se tratara de que el equipo del tramposo maneja luces y según encienden una u otra, el ajedrecista actúa, mueve? No. Recordemos también que ayer habían preguntado si quien está jugando, el tramposo, lo hace gracias a su destreza en el juego y dijimos que sí, Lidia, bueno, mira, Lidia desde León, Guanajuato, en México. No, lo único que quiere es saludaros, porque dice, soy malísima detective, seguro que no tanto, Lidia, pero que le encanta escucharnos mientras se va a la cama, muy prontito allí, porque ahora mismo creo, hay 3 usos horarios ahora, pero creo que deben ser... ¿En Guanajuato? Guanajuato. En Guanajuato ahora mismo serán... no sabes. Será -4. No, a ver, es que en Ciudad de México ahora me parece que son las 9:10, creo recordar que hay -7. ¿No? ¿Puede ser? Creo que sí, que lo creo que lo miramos ayer, que puede ser 9, 10 de la noche. Las 9:10 ahora mismo, en Guanajuato. Guanajuato 9:10, vale, sí. Pues entonces me parece pues que igual se acuesta pronto, sí. Bueno, también igual madruga tanto como nosotros, bueno, o más. También es verdad. Sí. Así que un beso también aprovechamos también para enviar abrazos, saludos, agradecimientos a todos los que nos estén escuchando desde donde sea. Y que Lidia hace poco que ha descubierto que además de oírnos, ha descubierto que nos puede ver. Claro, que esto también es internacional, claro, lo de vernos a través de YouTube o a través del pues estamos enlace aquí al lado, porque al buscar la hora he visto que se tarda 15 horas y 20 minutos en avión. Bueno. O sea 15 horas y 20 minutos en avión. No, sí, porque Google seguro que te dice bueno, claro. la distancia que hay de aquí al aeropuerto, lo que tienes que esperar a la hora que sale el vuelo y cuando llegue. No llegaríamos hasta dentro de 15 horas, ¿no? ¿A que lo has buscado así? Sí, en cómo llegar, claro, y eso... 15 horas. Sí, porque Google cuenta que ya no estás en el avión. Pero en realidad estamos a 15 horas de Lidia. Sí, exactamente, estamos a 15 horas de Lidia. Sí, eso sí. A unas 10 horas será, ¿no? De vuelo, algo así, directo. Sí, yo creo que unas 10 para llegar ahí a Ciudad de México. Riviera Maya, 10 horas era. A México, mira, Madrid, por redondear, yo creo que de Madrid, Ciudad de México, debe haber unas 10 también, redondear, y de vuelta, sabéis que por el sentido de rotación, los vientos de cola y tal. Empezamos con historias raras. Bueno, pues porque hay un... Miguel, porque hay un ventilador detrás y porque hay que seguir simulando... Porque hay que seguir simulando... humos de esos que dices, Miguel. Claro, y entonces hay vientos de cola simulados que hace que puedan ser 8 horas y media, 9, más o menos, creo recordar. Bueno, a ver, lo que estaba leyendo un correo electrónico de Edu Martínez que decía que él cree que la solución al caso está inspirada en las partidas que jugó Garry Kasparov, campeón del mundo de ajedrez en aquellos momentos, 1996, partidas que jugó contra un superordenador IBM llamado Deep Blue. Uy, sí, me acuerdo de esa movida. Sí. De todas formas, todo el rato eso. El cual utilizaba una serie de algoritmos que le permitían valorar entre 100.000 millones de jugadas por segundo y que tenía posibilidad de autoaprendizaje, y en aquel caso, como dijimos, que sería estirando de un hecho real, donde habrían llegado a esta historia los guionistas, dice, durante esas partidas que se jugaron entre Kasparov y el ordenador, en un juego al mejor de 6 partidas, el resultado fue favorable al jugador ruso, que ganó 3 partidas, empató 2 en tablas, y perdió 1. Y en mayo de 1997 se jugó la revancha. Y en la jugada 44 de la primera partida, ahí empezó la movida. Porque parece que un movimiento del ordenador motivó la creencia en Kasparov, en esa jugada concreta, de que alguien estaba trastocando a Deep Blue. Es decir, que Deep Blue no era solo tan máquina o al menos que no estaba jugando con los algoritmos. Que había un enanico dentro, como en la máquina de café. Eso es lo que dice. Pero, a ver, ¿vosotros creéis que si hubiera sido una historia de 1996, 1997... A la pregunta, está ya a la vuelta a la esquina, como quien dice. Claro, a la pregunta de ¿está basado en un hecho actual? Yo habría dicho de forma tan contundente que no. Yo hablo por mí, conociéndome, no habría dicho nunca que no. Claro, porque por ejemplo ya había ordenador. Claro. No tiene que ser de esta semana, es un hecho actual. Recuerdo la pregunta, ¿está basado en un hecho actual? Y he dicho que no. Si hubieran preguntado por si hubiera sido el caso este de Kasparov frente a Deep Blue, que esto es de hace 28 años, habría dicho que sí. ¿No?
Al menos me hubiera hecho el remolón. Sí, bueno, sí. actual, ¿cuándo es actual? Por hacerlo verosímil, no sé qué. Pues ya sabéis, el rollo y después habría dicho, sí, vamos a considerarlo actual. Lucía de Badajoz, 900-100-800. Hola, Lucía. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Viendo todo lo que acabas de decir, ya la historia no me cuadra. No me digas, ¿por qué no te cuadra? Pero igual aporto algo que igual hay gente que no sabe. A ver. Porque la pregunta sería si había algún dispositivo anal. Y no es broma, ¿eh? ¿Había algún dispositivo anal? Es que... Sí, que no es broma. Sí, no es broma. Lo que pasa es que esto es uno de los recursos cuando el otro día, estos días, estábamos hablando de unos impulsos que recibía el jugador, donde los recibía era en la contracción muscular esta... Sí. Lo que pasa es que esto es muy actual, ¿no? Claro, por eso es lo que se me ha ido. Pero claro, como con la silla me pegaba el estar sentado. Ya. Digo, que por eso digo que no es broma, digo que igual piensa que a alguien que estoy preguntando una cosa. Claro, pues que claro. No pasó, porque imagínate que a lo mejor esto de los impulsos, justo ahí, hubiera sido solo una reedición de algo que se hubiera hecho hace, no sé cómo, no sé con qué tecnología, algo que se hubiera hecho hace mucho tiempo. Pero no, Lucía. No tiene que ver con los impulsos así, el morse anal. Vamos a llamarlo así, el morse anal. Sí, más o menos. No, sí, pero y sobre todo porque entraría... Que es broma, pero no. No, es así. Yo me creía que enseguida cuando preguntaron por si estaba basado en un hecho real iban a referirse a esto que nosotros dijimos, a ver si entraba alguien un poquito más a degüello en lo que decíamos de recibir impulsos. Pero que además entraría en otra contradicción porque estamos diciendo que el jugador no necesita, quien está jugando, no necesita que nadie le sople nada, porque está jugando por la habilidad que él tiene como jugador. Pues nada. Digo, pues lo dejo ahí, digo, en vez de dejar y colgar directamente, digo, pues ya. No, has hecho muy bien, Lucía, sobre todo porque no has perdido tu turno, mañana hay sorteo y tienes un número para el sorteo que a lo mejor nos hace colarnos en la final mensual ya de marzo. Yo, en mi caso, yo os conté un día que padezco de agorafobia, por lo que si tocara, pues que solamente fuera para libros. Vale. Por desgracia, una enfermedad poco conocida, pero existe. No, sí, hombre, claro que es conocida. Pero y no quieres ni jugarte, porque eso a lo mejor después lo puedes, no digo que lo pongas en Wallapop, pero que se lo puedes ceder a alguien. Lo del premio de ir fin de semana largo, 3 días, 2 noches, que imagino que es a eso a lo que tienes... agorafobia, no a lo de jugar la final, ¿o no, Lucía? No, claro, al ir. Al ir. Bueno, de todas formas... Bueno, pues vale. Vale, lo digo por... Yo igual te lo cambio por el libro, ¿eh? Vale. Por eso digo que igual después eso puedes, no sé, algún familiar, una hermana, un hermano, un primo, un vecino a quien quieras mucho porque te ha dejado 3 veces sal y la mejor sal del mundo, lo que quieras. A lo mejor se podría ceder eso, ¿eh? Vale, pues ya está. Muy bien, Lucía. Un numerito que tenemos otro, ¿eh? Perfecto, mucha suerte, muchas gracias. Hasta luego, hasta ahora. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí en la sala? ¿Tú tienes una duda? Venga. Sí, tengo una duda. A ver. ¿El jugador de ajedrez tramposo se está haciendo pasar por una máquina? ¿El ordenador? No, he dicho el ordenador. No, ya, pero el ordenador al que se refería antes, que podría estar haciendo trampas. Sí. En la argumentación de Edu, en realidad sería una persona que se está haciendo pasar por un ordenador. Sí, por una máquina muy antigua. Por una máquina muy antigua. Pero antigua del siglo XVIII, por ejemplo. Del siglo XVIII, por ejemplo. Del siglo XVIII. ¿Qué? Eso, no sé. Yo creo que habrá que decir que a ver si la quiere un oyente, ¿eh? Ya, pero ¿y tú qué piensas, Edgarita? ¿O tienes información ahí? ¿Te está enseñando la parda algo de información que haya encontrado por ahí? No, es más o menos, claro, es que al decir lo de... Sí. Lo del timo de... No me acordaba yo, por cierto, de lo de la máquina de Deep Blue. De Deep Blue, no me acordaba. De la posible trampa de Deep Blue del ordenador. Deep Blue, sí. Pero aquí es darle la vuelta, es decir, una persona que se está haciendo pasar por un ordenador, por una máquina. Sí. ¿A ti cómo te suena esto, Maurelos? Extravagante. Yo no he sacado esa conclusión tan rápido como los de Barcelona. Ya. Jolín, pero sí. Pero bueno, no es actual, no es actual. No es actual. Sí. ¿Siglo? ¿Qué siglo has dicho, Parda? ¿Qué siglo 18. Has dicho? La época de Napoleón, más o menos, sí.
¿Pasa que somos tonticos los de Barcelona? No. Es que Juan, a la vez, Juan está preguntando, ¿uno de los jugadores es un ordenador? ¿No? ¿Un ordenador como tal? No sería, ¿no? Según tu teoría, ¿verdad? No. ¿Un ordenador como tal? Un ordenador no. Un ordenador como tal no sería. Una especie de máquina... Sí, una máquina para jugar ajedrez. Sí. Ya. A ver qué más veo por aquí. A ver qué más veo por aquí. ¿Puede ser por la forma de sortear a ver quién elige blancas o negras? No. Eso no. Y Juan de YouTube que dice, quizá no un ordenador, pero un autómata con una persona dentro. ¡Hala! Eso también. Oye, pero sí. y esto solucionaría la primera parte del soplo, ¿no? Claro. Sí, ahora falta la segunda. Ese es el soplo que recibiría Benítez. Esa es la cuestión real, no actual, pero real, que habría inspirado a los guionistas. A ver, último jueves pasado, en La Revuelta, estaba de invitado Chris Pratt, que llegó a presentar una serie que se estrena próximamente en Netflix, que va de una distopía, de un mundo paralelo en los 90, donde las máquinas empiezan a ordenar el mundo, a mandar en el mundo. Parece que las máquinas tengan que ser muy de hoy en día. Y esto es una distopía, ya digo, en paralelo a los años 90. Broncano, que por cierto se ha tenido que disculpar porque en aquella entrevista fue en la que se olvidó de traducir, porque como habla un inglés así, que chapurrea, que es muy entendible para los que no somos bilingües, pero que hemos estudiado un poquito de inglés, se olvidó un poquito. Y ahora vamos a comprobar cómo se olvidó de traducir totalmente, pero se entiende y lo básico para nosotros se va a entender. Broncano le dice a Chris Pratt esto. Le voy a decir que ayer leí una historia sobre el primer robot que hubo en la historia, que en realidad luego era un señor que estaba debajo de una mesa. Toma. I read yesterday, this is a curiosity. Una curiosidad. I read yesterday about the first robot el primer that robot, was made like in the 18th century. Siglo XVIII. Which was a robot that played chess, un robot que jugaba ajedrez. Do you know something about this? ¿Conocías algo sobre eso? Century? Sí. No se lo cree. Siglo The thing is that they convinced everyone that they made Convenció a a todo el robot mundo that played chess. Que habían hecho un robot que jugaba ajedrez. Mira, Napoleón. Jugó contra Napoleón. Contra Franklin también. El turco, the Turkish. El turco era el nombre del robot este. Hacía como it was like a robot who played mechanically the chess. Hacía como que fuera un robot que jugaba de manera mecánica con las piezas. They moved for all across Europe. And then one day, recorrió todo el mundo, Europa. Let me see what is inside the machine. Claro, hasta que alguien dijo, déjame ver a ver qué hay debajo de la máquina, de la silla a la que... Claro. Bueno, y descubrieron el pastel, pero así no es como lo descubre Benítez. Ahora nos falta la segunda parte. ¿Qué soplo se le ocurre a Benítez para descubrir dice Broncano, una persona muy pequeñita, era un enano, el que estaba ahí dentro de la máquina? Bueno, pues ya está. Un enano, pero un gigante del ajedrez. Sí, porque era él el que sabía por los movimientos. Lo único que sí que es cierto que tenía en aquel momento un juego de espejos, porque como estaba debajo de... para que se fueran moviendo las manos y para mover las piezas, tenía un juego de espejos para ver cómo estaban las piezas colocadas. Pero... o sea que la broma del café era verdad. Del enanico en el café, en la máquina de café. Pues esa no lo sé, pero la de la máquina de ajedrez. ¿Cómo te has quedado, Adriana Morelos? Alucinada con esta historia. Es lo que tú habías encontrado documentando, te imagino, Parda, ¿no? Exactamente, sí. Claro, que siempre decimos, apelamos a que... A mí lo que me había extrañado hasta el momento es que fuera tan reciente. Era un poco reticente a plantear yo la historia, aunque falta la segunda parte. Porque, como esto fue del jueves pasado, digo, y cuando empezamos a hablar... Yo no lo vi, yo tampoco. Ya, pero buscando por ajedrez, tal, digo, saldrá en algún sitio. Bueno, y sobre todo cuando era trampa, ajedrez, digo, saldrá, no actual, historia. Y alguien lo habría escuchado en ese programa que tiene audiencia millonaria, como La Revuelta. Bueno, pues de momento no habíamos cazado ahí esa parte, pero falta la segunda. Jaime de Málaga, 900-100-800. Hola, Jaime. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No me digas que tú esto lo sabías, lo del turco, lo de la trampa esta con la que habían jugado y habían sacado mucho dinero, por cierto, ¿eh? El timo del turco del jugador autómata supuestamente de ajedrez, ¿lo sabías o no?
Sí, te digo la verdad, no tenía ni puta idea. Bueno, vale, sí. O como se diga. Vale. No, es que yo como broncano me he olvidado de traducir, pero Claro. yo creo que se entiende. Muy bueno, y entonces la segunda parte, ahora que sabemos lo de el autómata que no es autómata, ¿qué soplo se le ocurre a Benítez para descubrir el Me ocurre pastel? decir a Benítez que se había cancelado la competición o el campeonato, lo que sea, para ver la reacción del sospechoso este. No dice eso Benítez. Vaya. No dice eso Benítez. Bueno, pues ya no tengo más preguntas. Bueno, sí tengo una, pero es para Adriana. A ver, de los detectives, Adriana. Jaime. Sí, de los detectives Junior. Ah, vale. A ver. Quisiera saber dónde se puede escuchar el juego de los detectives Junior, porque en la aplicación de la cadena SER el otro día me decía que no. ¿Cómo que no? Que no había ningún resultado. Pero a ver, si tú te vas al podcast de este programa, ahí está. Si te vas al viernes, podcast de claro. los detectives, en Cadena SER, en SER Podcast y en cualquier plataforma de audio. Si tú te vas dentro del programa de El Juego de los Detectives o dentro de Si Amanece Nos Vamos, cada semana está. Sí. Además tiene una fotito diferente, que es una sombrita de un niño muy chula. Eso a veces. Bueno. Eso a veces, casi en algunas plataformas, solo en algunas bueno, solo en plataformas. algunas. Pero bueno, que no tiene por qué. Tú te vas. No liemos más. Vale, perdón. Cronológicamente te vas al Sí. viernes a las 9 de la mañana Y y lo cada pone viernes. Detectives Junior. Detectives Junior. ¿Eh? Vale. Muy bien. Es que el otro día me tocó trabajar el viernes por la noche Ya. y digo, bueno, voy a buscar juegos de los detectives Junior y nada, me tuve que poner a la nieve con costrina. Bueno, tampoco hombre, es mala elección, tampoco es mala alternativa. No, ni mucho menos. Claro, No, son porque dos mundos. me gusta escucharla. Igual por eso. la Concostrain ha hablado alguna vez del truco este. No he coincidido nunca con ella, escuchando a lo mejor alguna referencia al truco este del autómata falso que jugaba el turco a ajedrez. Pero bueno, oye, es una buena forma de entrenar. Oye, También otra oyendo cosa. lo de los... Dime, Jaime, dime. Otra cosa, esto ya es serio, esto no es nada de ninguna tontería ni nada. El otro día viendo la serie esta de Su Majestad, Sí. salió que sí estaban jugando la Copa del Rey y ella dice, bueno, de la Reina, porque cuando yo reine será de Copa de la Reina. Anda, es Digo verdad yo, que la ¿será Copa de así, la Reina entonces? ahora mismo es la del fútbol femenino, ¿no? O que Claro, por al eso menos en digo, la serie bueno, dicen que eso. Cuando reine Doña Leonor, ¿será Copa de la Reina Ah, también? ya. ¿Será Copa de la Reina de fútbol masculino o Copa de la Reina? Esa es la pregunta, Claro. ¿eh? Centella, tienes trabajo. Venga, a trabajar. Bien preguntado, Jaime, muchas gracias. Sabéis que para cualquier cosa 683-323-704 o el correo electrónico, redes sociales, que no hace falta que escojamos el teléfono e intervengáis en directo para que no os queme ninguna duda, ninguna pregunta, No. ninguna cuestión así que queráis trasladarle a vuestra enviada especial aquí en la redacción del programa. 683-323-704. Jaime, muchas gracias. Un abrazo. Un muchas gracias, buenas abrazo, noches. hasta luego, hasta ahora. Oye, que nos queda la segunda parte por descubrir de la historia. No se nos ocurre nada, ¿no? No. Del soplo que No. puede lanzar Benítez. Pues no. En la primera pregunta que abrió el juego, que parecía que era una propuesta bastante descacharrante, marciana y surrealista, en la primera creía que nos lo iban a destrozar. Porque en la primera pregunta que se hizo sobre este caso estaba parte de la clave. Si amanece, nos vamos. Ya últimamente ni jugamos a las sintonías ni Ya. nada, ¿no? Ya con esta nos hemos habituado. Ah, mira, pues venga, vamos a jugar con esta. Con esta, venga, va. Sí, al principio es un poquito Nirvana, pero Sí, suavecica. eso iba a decir yo, sí. pero sí, suavecica. sí. Es Muy como Nirvana. la banda tributo que quiere hacer una canción que sea, pero no pagar los Sí, derechos. sí. ¿Sabes? Un poco que sirva de presentación a la banda tributo Nirvana. Esto sería Come As You Are, tributo a Nirvana. O tributo a Ramoncín, que hizo la versión también muy bien. También. O sea, Es esa verdad. Pero y después ya cuando va creciendo, esto ya. Bueno, sí, también, Nirvanea, también. Nirvanea, pero suavecito. Sí, es cierto. Sería la versión de Nirvana que ponen en un gastrobar. Oye, el segundo soplo, dice Juan, por continuar, y enseguida abrimos el Sí, es juzgado de verdad. guardia, porque, por cierto, ya lo que pasa es que lo he avanzado en el relevo entre el Faro y Si Amanece, que hoy tenemos el segundo capítulo de Jack el Destripador con Félix Martín,
segunda parte, y con un invitado. Sorpresa. Por partes dice segunda parte por lo de Jack el Destripador, ¿no? Claro, te he pillado. Era brometilla así floja, pero bueno. Que nos prometimos que no íbamos a hacer, pero es que es irresistible. Imposible. Bueno, pero no he dicho vayamos por partes. Ya, bueno, no pero he dicho yo he dicho segundo capítulo o algo así, tu segunda parte. Como ya prescrito, remarcando lo de parte. Bueno, no me digas que el invitado es Jack, no. Bueno, a ver, no, pero ¿y si invitamos a un forense psiquiatra al que el otro día cerramos los ojos y nos fuimos a Londres de la época? Estuvimos andando ahí entre barrizal, entre el lumpen, niebla, bares, bueno, un ambiente cargado y pestilente, etcétera. Y si ahora nos vamos a la corte, a la sala de juicio, donde, como ya tenemos a un fiscal, nos falta la complicidad de un forense que se preste a que el fiscal le interrogue a lo que sería como la pericial psiquiátrica de Jack el Destripador. A ver si nos lo estamos imaginando, y aquí la radio, como en la radio todo es posible, a ver si lo hacemos dentro de un momentito. Pero antes, oye, como cada mañana, lo del segundo soplo que no lo he leído, ¿no? Dice, el segundo soplo es un movimiento que no se va a dar, un movimiento de ajedrez, lo cual ocasionaría un error o un movimiento no permitido que revelaría. Yo no acabo de entenderlo esto, pero es porque no va por ahí, que es como para revelar a la persona, que no es una persona sino es una máquina, pero aquí es que es al revés. Es una persona que se está haciendo pasar por máquina, y persona sí que es. O sea que no va por ahí el segundo soplo. Oye, del tiempo, ¿qué sabemos? Porque estamos en estos días tan lluviosos. Atención al tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, atención, porque va a seguir lloviendo sobre mojado, y básicamente lo va a hacer con muchas ganas en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en muchas comarcas de Andalucía. Pero es que hoy esa lluvia se va a adentrar mucho más hacia el norte y va a acabar lloviendo de lo lindo, por ejemplo, en Cataluña o en muchas comarcas de Aragón. El tiempo un poquito menos lluvioso se va a dar en la costa cantábrica, allí con una subida de la temperatura, pero con bastante viento. Cuidado con el viento del sur. ¿Y qué nos cuentas hoy? Y os voy a explicar hoy que cuando llueve mucho, sobre todo de forma persistente, abundante y con mucha cantidad de litros por metro cuadrado, y además de una forma muy extensa, lo hace sin apenas actividad eléctrica, lo hace con muy pocas tormentas. Se producen más lluvias que se llaman de tipo nimboestrato, que es un tipo de nubes muy densas que van dejando esa lluvia persistente y muy abundante. De hecho, si tiramos de estadística, las situaciones que han dejado mucha cantidad de agua de forma general, por lo menos en la mitad del territorio español, lo ha hecho con una situación sin apenas rayos y truenos. Cuando tenemos tormentas fuertes, llueve mucho, pero lo hace de forma muy localizada. Por tanto, más que las tormentas dejando mucha agua, lo que importa a la hora de dejar grandes cantidades de precipitación es lo que se llama el forzamiento orográfico. Y eso es lo que está pasando estos días, y es lo que va a pasar también los próximos. Luego os explicaré un poquito. Vale, mientras nos apuntamos, forzamiento orográfico. Forzamiento orográfico, yo no lo había oído nunca, forzamiento orográfico. A lo mejor hemos sido víctimas, hemos estado bajo un forzamiento orográfico, ¿no? En algún momento, pero no lo sabíamos, ni idea. Juzgado de guardia, como cada semana. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, decíamos que la semana pasada habíamos viajado, nos invitaste a viajar a la Londres victoriana de finales del siglo XIX, 1889, que nos fuimos a la zona portuaria, era de Whitechapel, que es donde actuó Jack el Destripador. Allí donde el barro, la prostitución, el alcohol, el olor a fétido, que allí donde las enfermedades corrían a sus anchas, conviviendo también ahí entre las copas, las cervezas, las pintas de los bares. Si te parece, Félix, hemos preparado un breve resumen de lo que vimos la semana pasada con Carol Viciano. El primer crimen se produjo el 31 de agosto de 1888. Se trataba de Mary Ann Nichols, mujer de 43 años, asesinada, la primera de las víctimas de Jack el Destripador. Sobre cuántas mujeres y en qué periodo fueron asesinadas por Jack el Destripador, lo único que se sabe con certeza es que cometió al menos 5 asesinatos de mujeres entre agosto y mediados de noviembre de 1888. Todos en 3 meses. El modo de matar es lo que le dio el terrible sobrenombre de El Destripador. Primero cortaba de un lado a otro la garganta de la víctima de una cuchillada. Acto seguido, abría su cavidad abdominal.
Entonces, en la mayor parte de los casos, pasaba a extirpar sus órganos. En la opinión pública generó una reacción doble: pánico general, todo el mundo creía haber visto a Jack el Destripador, y enjuiciamiento moral de las víctimas a las que se hacía responsables por el mero hecho de ser mujeres con vida dura o apartadas de la norma moral de la época. El otro juicio, el público, el juicio sobre todo moral, decíamos. Y lo que más nos sorprendió a todos, ¿recuerdas, Félix, cuando tú te habías documentado y nos hiciste un poco casi la prueba, concurso de a ver, ¿a cuántas mujeres habrá matado? Porque parece que, no sé si todas, la mayoría de las víctimas sí que recordábamos o teníamos la idea que habían sido mujeres. Creíamos que todas prostitutas y pensábamos que eran muchas durante mucho tiempo, y todo se centró en 3 meses. Este dato, desde luego, imagino que fue muy sorprendente también para ti, ¿no? A mí, la verdad, yo pensaba que eran muchas más y en mucho tiempo. Efectivamente, me sorprendió mucho. Bueno, vamos a profundizar en todo lo que se pudo averiguar sobre quién fue Jack el Destripador, porque ¿qué características destacaríamos de él? Que siempre saludaba, ¿no? Sí, eso es lo que dicen habitualmente, porque Félix, me dijiste que sería súper interesante poder hacer una pericial psiquiátrica de Jack el Destripador. Y yo, como tú me dijiste que podía ser interesante, yo lo estaba dando por hecho. ¿Tú crees que puede ser? Yo creo que puede ser, pero necesitamos un elemento importante. Tengo un conocido, queridos amigos, que es muy querido para mí, que es psiquiatra, que es forense, que ha estado en el programa y que es lo suficientemente friki como nosotros, como para hacer esta pericia de un personaje de hace 140 años un jueves a las 4:40 de la mañana. ¿Te parece, Roberto, si lo intentamos y lo invocamos? Bueno, podemos invocar. Sí, a Jack el Destripador lo podemos invocar, pero seguro que no va a aparecer Jack el Destripador. No sé si son formas estas de presentar a quien buscamos como cómplice de esta fricada, como dices tú, Félix. Es lo suficientemente friki. Bueno, doctor, experto en psiquiatría, doctor Luis María Planchat, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Nuevamente encantado de estar nuevamente con vosotros. Nada, muchas gracias por hacer caso al friki de nuestro fiscal. Lo digo para que estéis en igualdad de condiciones. Y aparte de friki, gran amigo. Aparte de eso. Y mejor persona, se dice, doctor. Y siempre saludaba también. También. Bueno, doctor, si a día de hoy se hubiera detenido a Jack el Destripador y usted fuera el encargado, no es cosa fácil lo que le estamos pidiendo, pero si usted fuera el encargado de hacer una pericial psiquiátrica para el juicio, ¿tiene claro cómo lo habría hecho? Sí, en principio sí. A ver, y partiendo de la base de que hay una doble dificultad. Primero, en el tiempo, y no solamente en el tiempo en el sentido de que ha pasado más de 100 años, sino también las condiciones científicas, tanto incluida la medicina forense, las condiciones de aquellos tiempos eran mucho más limitadas de las que tenemos actualmente. Esto por un lado, y en segundo lugar, que nunca se descubrió al culpable. Por lo tanto, la pericial directa, que es la que siempre realizamos sobre el delincuente, sobre el presunto autor de los hechos y tal, en este caso no se podría hacer. Pero sí que se pueden deducir muchas cosas, y ahora supongo que lo hablamos, se pueden deducir muchas cosas de las conductas y de las acciones que realizó esta persona. Vale. Félix, que estoy seguro que también ha hecho los deberes, porque claro, tú mejor que nadie puedes hacer de fiscal aquí, en esta simulación que me estoy imaginando y que podríamos llevar a cabo, ¿no, Félix? De hecho, me acabo de poner la toga y todo. ¿En serio? Ahora mismo yo me he puesto la toga. Necesitamos foto, queremos ver eso. Foto de Félix con la toga. Bueno, oye, pues venga, vamos a cerrar los ojos esta madrugada también. Estamos en la audiencia de Londres. Hoy es el día más esperado del juicio. Y el fiscal va a proceder a interrogar al médico forense. Es una eminencia en toda Gran Bretaña. Es el doctor Planchat. Ha colado, ¿no? Sí. Se colocan en su sitio, se hace en este momento un silencio estremecedor en la sala. Proceda, señor fiscal.
Buenas tardes, doctor. Soy el fiscal Félix Martín, el fiscal asignado en este juicio, y le voy a pedir que usted nos conteste determinadas preguntas relativas al informe pericial relativo al señor Jack el Destripador. Usted, doctor Planchat, estudió toda la documentación, la cual incluía una relación de las víctimas con las autopsias. Por tanto, le hago la primera pregunta. ¿Se puede hacer alguna deducción de todo esto, doctor Planchat? Sí, buenas tardes. Efectivamente, se pueden hacer, del estudio de todas las autopsias, se pueden hacer dos tipos de valoraciones que engloban a dos grandes conceptos. Uno, lo que hace referencia al modus operandi del autor de los hechos, y otro, lo que denominamos firma o tarjeta de presentación. ¿Qué significa el modus operandi? El modus operandi significa todas aquellas acciones que lleva a cabo el delincuente durante la comisión de un delito y que son necesarias para completar ese delito, y estas acciones dependen fundamentalmente de la experiencia y la confianza del delincuente en la realización de esos hechos, lo que le dará forma y modificarán con el tiempo esta actuación. Esto con respecto al modus operandi. Y con respecto a la firma o tarjeta de presentación, y esto es lo más importante para nosotros, es que hace referencia a aquellas acciones que son exclusivas del delincuente y que van más allá de las necesarias para matar a la víctima y permanecen estables en el tiempo, a diferencia del modus operandi. Esta firma o tarjeta son las que son distintivas del delincuente y nos permite extraer o suponer algunas de las características fundamentalmente psíquicas de este delincuente. Uh-huh. Doctor, usted por tanto Félix, sí. Perdona, solo voy a romper un poco la magia de este momento. Es que hay una pequeña dificultad para oírte tan bien como nos gustaría escucharte, y te ruego entonces que te acerques. Creo que en lugar de a través del micro está entrando tu voz como sería a través del teléfono, si tienes unos. Entonces, si te puedes acercar el teléfono yo creo que va a ser eso lo que va a mejorar considerablemente, a no ser que tengas unos microcascos y que en los cascos haya un micro, porque te estamos escuchando pero muy lejos. Ya sé que romper... ¿Ahora me escucháis mejor? Un poquito mejor. Bueno, procede con la segunda pregunta que tienes para el doctor. Sí. Doctor, entonces nos ha hablado usted de modus operandi o firma o tarjeta de presentación. ¿Qué deducciones hace de cada cosa? Le pregunto en primer lugar, ¿qué deducciones hace usted del modus operandi usado por Jack el Destripador? Pues respecto al modus operandi, el estudio de todas las víctimas de esta persona nos lleva a concluir de que su modo operandi es fundamentalmente el actuar sobre mujeres de raza blanca, que con una edad que se mueve entre los 24 y los 45 años, fundamentalmente de nivel socioeconómico bajo. Algunas de ellas ejercían la prostitución y también la mayoría eran alcohólicas. Los ataques eran fundamentalmente nocturnos para aprovechar la oscuridad. Normalmente siempre eran los últimos días de la semana, en un tiempo total de todas las actuaciones que fue de 3 meses. La localización de estos cadáveres fue fundamentalmente en una misma localización geográfica de 1 milla cuadrada, y entre ellas entre cada una de las muertes había una distancia inferior a la milla. No se realizó ningún tipo de movilidad post-mortem para esconder o deshacerse del cadáver, sino que el cadáver se quedaba en el mismo lugar donde se realiza el asesinato, y fundamentalmente se utilizaba el arma, como arma, un arma blanca. Y 2 cuestiones muy importantes sobre estas características de modus operandi. El mecanismo de muerte, fundamentalmente, y pese a lo que parezca, el acceso a la víctima era mediante estrangulación, y posteriormente, una vez habían sido asfixiadas con pérdida de conciencia, es cuando quedaban en el suelo y él procedía al degüello con el arma blanca,
Y esto fue un ejemplo, por ejemplo, de la modificación de los modus operandi, porque la primera víctima atacó directamente con el arma blanca, eso provocó gran salida de sangre que pudo manchar su vestimenta, y eso era una posibilidad de identificación rápida por cualquier viandante o cualquier persona que se lo cruzara. Y el último característica de este modus operandi es el lugar. La mayoría fueron realizadas al aire libre, aunque empezó en un interior de un inmueble y acabó en un interior de un inmueble. Esta última víctima que la realiza es porque en las anteriores estuvo en riesgo de ser descubierto, y entonces por eso lo realiza en un inmueble que le permite más tiempo y le permite actuar con más tranquilidad. Perfecto. Y doctor, nos ha hablado usted de las deducciones del modus operandi, pero ¿y las que se desprenden de la tarjeta de presentación usada por Jack el Destripador? Estas son fundamentales y es lo que nos ayuda a hacer incluso un retrato de las características psíquicas de esta persona. En concreto, esta firma o tarjeta de presentación del delincuente, en el caso de Jack el Destripador, se hace referencia a 4 datos muy concretos. El primer dato es el número, la localización y la gravedad de las heridas. Es un número excesivo de heridas. La primera víctima se contabilizaron 39 heridas, ¿vale? Es que normalmente se localizaban fundamentalmente en garganta, entraña y abdomen, genitales y rostro. Y la gravedad de estas heridas. Con el paso del tiempo, en los primeros cadáveres, en las primeras víctimas, fueron heridas profundas, es decir, llegaban a pulmón, llegaban a corazón, llegaban a bazo, pero no existía nada más. Ya a partir de la tercera víctima es cuando empieza a proceder a una evisceración. Y ya en las 2 últimas víctimas, en la quinta y sexta víctima, es cuando procede a una mutilación de esa persona una vez ya cadáver, ¿no? Otro dato que nos es muy importante, el segundo dato... Prosiga, doctor, sigue, sí, diga. Sí, otro dato, el segundo dato sobre esta tarjeta es que las víctimas que se dejaban siempre al aire libre. No intentan ni ocultar ni deshacerse del cadáver, ¿vale? Esto lo que nos indica es que buscaba una mayor degradación de las víctimas, del aspecto de las víctimas debido a la acción climática, y por otro lado provocar una mayor conmoción a las personas que pudieran descubrir este cadáver. En tercer lugar, sobre esta firma, es el que siempre realizó, y sobre todo más claro aún en las últimas víctimas, un posado de la víctima. Siempre estaban boca arriba, con exposición de las heridas, incluso muchas veces heridas de las partes íntimas genitales, y con la ropa subida, dejando, ya digo, a la vista todas las heridas. Y finalmente, un cuarto dato de esta tarjeta de presentación o firma es la planificación de estos actos criminales, ¿no? El asesino siempre portaba el arma, nunca apareció el arma en ningún caso, por lo tanto el asesino lleva y se lleva consigo el arma después de realizarlo. Nunca hubo presencia de signos de lucha y defensa en los cadáveres, y luego lo realizaba en lugares públicos donde que les facilitara la huida, ¿vale? Todas estas 4 características que componen lo que sería la firma del autor, en este caso de Jack el Destripador, nos permiten concluir estos datos que hemos comentado, pero que también tienen implicaciones psíquicas. Ya. Esas implicaciones psíquicas, doctor, perdone que le interrumpa, y de forma casi telegráfica, como si fueran titulares, de todo lo que nos ha dicho, ¿se podría hacer una evaluación de los rasgos psíquicos o psiquiátricos del personaje de Jack el Destripador?
Sí, sí. En principio, la primera característica de la enfermedad que hemos comentado, ese gran número de idas, de localizaciones muy concretas, aparte de toda la superficie corporal, pero muy concretas y de una gran gravedad, que incluso llegaban a la disección y a la mutilación, esto nos indicaría la existencia de una parafilia que se denomina piquerismo, ¿vale? Que consiste en obtener la excitación sexual y el placer sexual empleando como un mecanismo lesivo la punción o corte de la piel, especialmente en zonas erógenas como puede ser el glúteo, el pecho, el tórax. Y estas características y esta parafilia se desarrollaría sobre unas características de personalidad psicopática, ¿vale? Así también muy telegráficamente. Lo que demuestra la primera característica de su firma, ese gran número de idas, etcétera, lo que demuestra a todas luces es una falta de empatía por parte del autor. Eso está muy claro. La segunda característica, la tercera, ese dejar a las víctimas al aire libre para que se degraden más sus cuerpos, al igual que ese posado de la víctima, que incluso colocaba hasta las vísceras evisceradas alrededor del cadáver, etcétera. ¿Eso de qué sería indicador? Pues te da una sensación que el autor tiene una clara sensación, digamos, y exagerada de autovalía. Y esto es una característica muy típica de la psicopatía, esta sensación desmesurada de autovalía. ¿Por qué? Porque las víctimas, al dejarlas al aire libre, se sentía superior tanto a las propias víctimas como también a la policía. Es decir, ahí os dejo el cadáver y no me estáis descubriendo. Me ha parecido entender que las víctimas no presentaban señales de lucha y de defensa. Exactamente. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué lectura haría usted como forense? Que fueron, digamos, atacadas de forma absolutamente imprevista por parte de la víctima, ¿no? Es decir, y eso es lo que explicaría que él busca primero la estrangulación para disminuir la conciencia de esa persona y incluso lograr la asfixia y la muerte, lógicamente, y el degüello y el degüello es lo que viene después, ¿no? Es decir, una vez él ya tiene la víctima, por eso la víctima no se ha podido defender en absoluto. ¿Usted cree que era consciente de todo lo que hacía? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Lo que demuestra tanto esas características de modus operandi, ese número tan elevado en un corto espacio de tiempo, etcétera, es que esta persona, lógicamente, necesitaba una estimulación en el sentido de que de la estimulación que le producía esa parafilia, por un lado, demuestra también una impulsividad importante y demuestra también un poco pobre control de la conducta, ¿no? ¿Usted se atreve a aventurar, a deducir qué es lo que pasó? Quiero decir, ¿por qué dejó de matar? Muy buena pregunta. Ya es una hipótesis y esta sí que es una hipótesis personal. Yo pienso, por ejemplo, en tres posibilidades. Una, basándome en estos diagnósticos que hemos presumido a la vista de toda la documentación que se ha estudiado, planteo tres hipótesis. Una, un cambio de parafilia. Es muy habitual en las personas afectadas de parafilia, cambios en la parafilia concreta, es decir, pasar de una a otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa sería una posibilidad. Por lo tanto, si desaparece el piquerismo, es decir, ese crear dolor y humillación mediante la punción o corte de la piel de la persona, podría pasar a otra, pues podría ser el froterismo, el voyeurismo, etcétera, ¿no? En cualquier otra parafilia. Que pasara a otra, pero nunca se contempla la posibilidad de que se curara. No,
Vale, normalmente. Vale. A ver, es bastante complejo. Sí. Normalmente el cambio conlleva el paso de la otra parafilia, y normalmente en los casos y los estudios evolutivos de estas personas ves que han estado en 2 o 3 parafilias de forma más o menos consecutiva y tal. Pero la curación de todas ellas es como bastante complejo, ¿vale? Y más en este caso por sus características de personalidad que hay debajo. Eso es una posibilidad. 2, también pensemos en que como todo asesino en serie, lógicamente a los asesinos en serie también les va pasando el tiempo, por decirlo de alguna manera, y no sabemos la edad de inicio de estos asesinatos, pero a lo mejor ya la persona ya no se siente con esa posibilidad como tenía en un tiempo anterior y tal. Esto sí que se ha demostrado, por decirlo de alguna manera, en asesinos en serie que han tenido más tiempo de evolución, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esta segunda posibilidad sería que el asesino en serie también envejece, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O que enfermara en esa sociedad en la que desde luego no destacaba por la salubridad y todo eso, o que a lo mejor incluso que le pudiera haber hecho actuar así una enfermedad que estuviera realmente enfermo, que él se viera próximo a morir, o no tiene nada que ver. Se ha habldo mucho por esas condiciones que magníficamente describió el señor fiscal. No olvido que estoy en un acto de juicio y lógicamente le tengo que... Sí, lo que pasa es que he tenido que sustituirle yo ante la dificultad que tenemos para que el micrófono del fiscal titular se le oiga bien, pero vamos, él me ha dejado instrucciones, él me está chivando, estoy actuando yo en su nombre con su permiso, ¿verdad, Félix? Vale. Totalmente. No, es que me he dirigido con respeto porque estábamos simulando un juicio. Lógicamente, si esto fue una conversación entre ti, Roberto, Félix y yo, pues lo comentaría de forma más coloquial. Pero llegando a la última posibilidad de por qué, digamos, finalizó sus actos criminales y tal, es que también otra posibilidad, y ya sé que es un poco así más, podría entenderse como ramplona y tal, es que pues efectivamente muriera, porque a lo mejor a saber si Jack el Destripador era un cardiópata, estaba afecto de otras patologías. Y sobre lo que me has comentado, Roberto, un dato muy importante. En aquel magnífico ambiente de Whitechapel que describía Félix el otro día, en el primer episodio y tal, se ha hablado mucho de que si Jack el Destripador estaba afecto de sífilis, que en aquel momento era una patología muy prevalente y tal. Pero sorprende, por ejemplo, y contrastaría con la idea de que en ninguno de los cadáveres hubo ningún dato en sus autopsias respecto a una posible agresión sexual. Claro. Bueno, señor fiscal titular, Félix Martín, último minuto para conclusiones, no sé, apunta a cualquier cosa. Seguro que se te ha quedado a ti un montón de cosas, de dudas por preguntarle al doctor, ¿no, Félix? Primero, que tengo el mejor fiscal ayudante del mundo, o sea, fiscal ayudante al poder. Y segundo, ¿sabéis lo que yo he aprendido? Que yo no lo sabía, que seguramente intentó conocer a las víctimas y que las víctimas tenían como una relación de confianza que hizo que las pudiera atacar de sorpresa. Eso es lo que yo deduzco de la magnífica explicación del doctor, fijaros. O sea, ¿era la relación de confianza entonces, doctor, la que permitió que o fue el asaltarlas por sorpresa, por ejemplo, no sé, al revólver de la esquina? Personalmente no creo que hubiera un asalto por sorpresa, y sí que había un contacto previo. Contacto previo, que podría ser una mínima conversación, tal, sí que hubo un contacto previo. Y él espiaba el momento en que estuvieran, digamos, más desprotegidas, por decirlo de alguna manera, o bien el estado ebrio de muchas de ellas y tal, pues lo llevaba. Claro. Y si me permiten, ya sé que el tiempo en la radio es oro. Ahora más que nunca, 20 segundos, doctor, no tengo más. 20 segundos. Pues la pregunta que el señor fiscal me tendría que haber hecho final es, desde su punto de vista, esta persona, ¿cómo la consideraría? Pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la responsabilidad penal, esta persona es considerada absolutamente imputable. Imputable. Era consciente, muy consciente. Félix Martín, doctor Luis María Planchat, un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.